Hola, en este video les hablaré sobre electrostática. Existen fuerzas que son enormemente mayores que la fuerza gravitatoria. Por ejemplo, un pequeño imán puede ser capaz de levantar un clavo de acero. O, por ejemplo, un peine frotado con algún tejido o el cabello puede levantar pedacitos de papel aún en contra de la fuerza gravitatoria. Gracias a la fuerza eléctrica y magnética y al dominio de estas fuerzas, conocemos la vida moderna tal cual vivimos hoy. Por ejemplo, en nuestras casas, todo el uso de los electrodomésticos, nuestra computadora, el televisor, nuestros celulares, las redes sociales, gracias al dominio de estas fuerzas eléctricas y el desarrollo de las comunicaciones, han cambiado nuestra forma de vivir. Vamos a examinar algunos hechos básicos de los fenómenos eléctricos y discutiremos su interpretación. Comencemos con un simple experimento eléctrico. Si frotamos una barra de vidrio con un paño de seda y la situamos horizontalmente sobre un soporte colgado de un hilo, y luego frotamos otra barra de vidrio de igual manera con un paño de seda y las acercamos, veremos que las dos se repelen. Si hacemos el mismo experimento, pero ahora con una barra de plástico frotada con un paño de lana y la acercamos a otra barra de plástico también frotada con lana, veremos que de igual manera las dos se repelen. Sin embargo, si ahora tengo una barra de plástico y una barra de vidrio frotadas con seda y lana, veremos que ahora las dos se atraen. Estas características de los materiales nos llevan a enunciar la primera propiedad de las cargas eléctricas, que dice que cargas de igual signo se repelen y cargas de signo contrario se atraen. Pero, ¿de dónde viene la carga? Como sabemos, la materia está formada por átomos y los mismos átomos están constituidos por unidades más pequeñas, los protones, los neutrones y los electrones. Los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo y los electrones están orbitando a gran velocidad fuera del núcleo. Ahora observemos este dibujo. Analicemos las distancias que hay del núcleo hasta las órbitas de los electrones. Si vemos, el tamaño del núcleo dice que es 10 a la menos 15 y el tamaño de la órbita lleva hasta 10 a la menos 10 metros. Si sacamos cuentas, son 5 órdenes de magnitud mayor. Para ubicarnos más o menos en nuestra vida cotidiana, 5 órdenes de magnitud estamos hablando de una diferencia de 1 metro a 100.000 metros. Es decir, si tú estás en el núcleo, el electrón estaría a 100.000 metros de distancia. O sea, está lejísimos del núcleo. Veamos ahora sus características, la masa y la carga. La carga del electrón y del protón es la misma, simplemente que la del electrón es negativa y la del protón es positiva. La del neutrón, su carga es igual a 0. No significa que no tenga carga, significa que su carga es igual a 0. Ahora observemos la masa. La masa del protón y del neutrón es la misma. Y del electrón es
mucho más pequeñita. Estamos hablando de 10 a la menos 27 contra 10 a la menos 31. Aproximadamente son 1000 o 3 órdenes de magnitud más pequeñita el electrón. Entonces, si analizamos esto, el electrón es mucho más pequeñito y está mucho más lejos del núcleo. Por lo tanto, el electrón va a ser el que más fácil pueda moverse o estarse moviendo, el que más fácil pueda desligarse del átomo y moverse. Con frecuencia clasificamos distintos materiales, diciendo que unos son conductores eléctricos y otros son aislantes. La clasificación está basada en experiencias semejantes a la siguiente. Si fabricamos un péndulo eléctrico colgado de un hilo, una esferita de unicel recubierta con un delgado papel aluminio y ponemos una barra de metal en posición horizontal sobre un soporte de manera que haga contacto con el péndulo. Ahora, por otro lado, electrificamos, traemos la barra de plástico frotada con lana y la acercamos. Veremos que la carga se transfiere, se distribuye a través de toda la superficie del metal e incluso llega a la bolita del péndulo. Ahora, por el contrario, si en vez de la barra de metal tenemos una barra de plástico y de igual manera le acercamos la barra de plástico frotada con lana, veremos que al acercarlas, la carga no se distribuye, se aloja en un pequeño lugar. Existen diferentes materiales, unos en los cuales los electrones se mueven como si estuvieran en una autopista, se pueden mover fácilmente y rápidamente. Generalmente, los metales son buenos conductores de la electricidad. Sin embargo, tenemos otros materiales en que los electrones no se pueden mover libremente y chocan unos con otros. Estos son los aisladores. Los materiales que se comportan como los primeros que expliqué, los que se mueven como en una autopista, se llaman conductores, y las sustancias cuya conducta es similar a la del plástico se llaman aislantes o dieléctricos. Todos los conductores tienen partículas eléctricas libres y los aislantes no. También tenemos los semiconductores, que son como el silicio y el germanio, en el cual está basada toda la electrónica moderna. Veamos con más detenimiento algunos ejemplos de conductores. Tenemos el oro, la plata, el cobre, soluciones de ácidos, bases y sales disueltas, inclusive el mismo cuerpo humano. Ejemplos de aislantes o dieléctricos son la madera, el vidrio, el caucho, corcho, plásticos, porcelana, seda, mica, papel. Los semiconductores son aquellos materiales que bajo ciertas circunstancias se comportan como aislantes o como conductores. Ejemplo es el silicio, el germanio y el carbón. Y tenemos también otro tipo de materiales que se llaman superconductores. Los superconductores, a temperaturas cercanas al cero absoluto, la resistencia se vuelve igual a cero, es decir, que no oponen resistencia al paso de los electrones. El ejemplo es el estaño y este composito de itrio, bario, cobre, que se vuelve superconductor a los menos 180 grados centígrados. Tenemos
tres maneras de electrizar un cuerpo: mediante fricción, contacto e inducción. Mediante fricción o frotamiento, como su nombre lo dice, frotas dos materiales. Después de frotarlos, uno cede carga al otro y al final los dos quedan cargados. Un ejemplo de esto sería el vidrio frotado con seda, que después de frotarlos, la seda queda cargada negativamente y el vidrio positivamente. Esto significa que el vidrio es más posible que cede electrones y de esta manera, al ceder sus electrones, él queda cargado positivamente. La segunda manera de electrificar un cuerpo es por contacto. Por contacto, si tú tienes un exceso de carga, por ejemplo, si tenemos aquí dos esferas conductoras, una descargada o neutra y la otra cargada, y las ponemos en contacto mediante cualquier alambre conductor, veremos que después del contacto las dos quedan cargadas. Aquí tenemos otra ejemplificación, que después del contacto quedan igualmente cargadas. Ahora, inducción eléctrica. Por ejemplo, si tenemos una barra de plástico cargada negativamente y la acercamos a cualquier metal, fíjense que el metal no está cargado, el metal está neutro, que significa que tiene la misma carga positiva y negativa. Si simplemente le acercamos la barra de plástico, veremos que la barra se polariza. ¿Qué es polarizar? Polarizar es la reordenación de cargas positivas de un lado y negativas del otro. Sin embargo, el metal sigue estando neutro. Fíjense que tiene la misma cantidad de cargas negativas y positivas. Ahora, ¿cómo generamos la carga? Una vez que ya está polarizado el material, si le conectamos un alambrito a tierra, los electrones se van a ir a tierra y el material te va a quedar cargado positivamente. ¿Cómo es esto de mandar la carga a tierra? La tierra es un gran conductor. Cualquier exceso de carga podemos mandarla a tierra y de esta manera nos va a quedar neutro nuestra esfera, como en este ejemplo. El símbolo de tierra son estas tres rayitas. La tierra puede ser capaz de donar electrones o de aceptar electrones. De cualquier manera, cualquier exceso de carga que se vaya a tierra, posteriormente, después de descargado, tu material va a quedar neutro. Enunciemos la segunda propiedad de las cargas eléctricas. En un sistema aislado, la carga eléctrica total permanece constante. Este es el principio de conservación de la carga. La carga, si tienes un sistema aislado, ahí se va a conservar. La tercera propiedad de las cargas es que la carga está cuantizada. La mínima cantidad de carga que podemos tener es la del electrón. Por lo tanto, la carga nada más se mide en múltiplos enteros de la carga. Y la cuarta propiedad dice que la fuerza entre cargas varía inversamente al cuadrado de la distancia que las separa. De aquí se desprende la ley de Coulomb, que establece que la fuerza eléctrica de atracción o repulsión entre dos cargas es directamente proporcional al producto de las mismas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Por último, les dejo
este